En Real People, ¿verdad? No es lo mejor, pero, tío, te quiero. Están todos bien. Josh Harris fue una vez visto como el orgulloso hijo que continuaba el legendario nombre de su padre en el mundo de la pesca de cangrejo. Como hijo del difunto capitán Phil Harris, de Deadliest Catch, se convirtió en un rostro familiar para millones de personas que admiraban su temple, encanto y determinación para mantener vivo el legado de su padre. Sin embargo, detrás de la fama, las aventuras oceánicas y el nombre familiar, una historia más oscura esperaba salir a la superficie. Años más tarde, revelaciones impactantes convirtieron la admiración en indignación, y el hombre que una vez fue visto como un símbolo de resiliencia enfrentó el colapso de todo lo que había construido. ¿Qué le pasó realmente a Josh Harris de Deadliest Catch? Vamos a averiguarlo. El legado y el ascenso de Harris en Deadliest Catch. Cuando escuchas el nombre de Harris en el mundo de Deadliest Catch, piensas en Temple, tormentas de emoción y un legado que es a la vez inspirador e inquietante. Sin embargo, para comprender completamente el ascenso de Josh Harris, tenemos que empezar con Phil Harris, el hombre cuya vida en el mar se cernía sobre sus hijos y el programa en sí. Phil Harris nació el 19 de diciembre de 1956 en Booth, Washington. Desde muy joven, el mar fue su vocación. Alrededor de los 8 años, se unió a su padre en viajes de pesca, aprendiendo los ritmos y peligros de la vida en el agua. Después de terminar la escuela secundaria, se dedicó a tiempo completo a la pesca de cangrejo. Cuando cumplió 21 años, Phil ya se había convertido en uno de los capitanes de barco de cangrejo más jóvenes en el mar de Bering, una audaz hazaña en una de las pesquerías más duras del mundo. Durante décadas, capitaneó el FNB Cornelia Marie, convirtiéndolo en su barco, su escenario, su símbolo. En Deadliest Catch, la personalidad de Phil saltaba de la pantalla. Fumaba mucho, decía lo que pensaba y se comportaba con una autoridad ruda. Era descarado, colorido, defectuoso y, lo más importante, honesto. Esa mezcla lo convirtió en un favorito de los fans, un capitán al que la gente animaba. Incluso cuando estaba fuera del barco, su vida seguía siendo salvaje, ya que las motocicletas, los matrimonios, las fiestas, los altibajos lo rodeaban. Sin embargo, incluso en medio del desorden, permaneció dedicado a su familia. En 2008, Phil lanzó una empresa paralela que llamó Captain's Reserve Coffee, con mezclas relacionadas con temas de pesca, por ejemplo, Harris Family Blend. Esta nueva empresa suya era parte de su intento de convertir la fama en un legado, algo que sus hijos llevarían adelante más tarde. En ese momento, todos lo felicitaron por su dedicación y pensamiento proactivo sobre el futuro de sus hijos. Todo iba perfectamente bien, pero desafortunadamente, esta línea de buenas noticias no duró mucho. Durante la filmación de la 6ª temporada de Deadliest Catch, el desastre golpeó el 29 de enero de 2010. Mientras descargaba cangrejo pilio en St. Paul Island, Alaska, Phil sufrió un derrame cerebral. Todos a su alrededor quedaron atónitos, pero afortunadamente superaron el shock lo suficientemente rápido e inmediatamente fue trasladado a Anchorage, sometido a una cirugía y puesto en coma inducido para reducir la hinchazón. En un giro sorprendente, despertó brevemente y tuvo la fuerza suficiente para poder hablar y apretar las manos de su hijo. Los médicos luego llamaron a su recuperación asombrosa. Pero luego, en un giro de los acontecimientos que destrozó la esperanza de todos los que lo rodeaban, sucumbió a una hemorragia intracraneal y falleció el 9 de febrero de 2010 a la edad de 53 años. Dejó atrás a una tripulación atónita, espectadores conmocionados y 2 hijos al borde de un destino que nunca pidieron. La muerte de Phil no terminó solo con ser solo noticias. Pronto se convirtió en parte de Deadliest Catch. Los productores asumieron el papel y comenzaron a documentar las secuelas de su muerte. Hubo episodios de tributo, algunas despedidas emocionales y el silencio insoportable de su ausencia. Algunos de los episodios de mitad de temporada como Blown Off Course y Redemption Day capturaron también el dolor y el duelo de sus seres queridos, que muchos fanáticos sintieron que habían perdido a alguien que conocían personalmente mientras miraban.
Si bien algunas personas solo sintieron el dolor cuando encendieron Deadliest Catch, para Josh y Jake, el vacío era muy personal y público. Josh y Jake Harris, primeros años y entrada al programa. Phil y su primera esposa, Mary Harris, con quien se casó en 1982 y de quien se separó más tarde en 1991, dieron a luz a Josh y Jake Harris. Desde la infancia, estuvieron rodeados de pesca, barcos, canciones de mar, tormentas y la presencia de su padre más grande que la vida. En Deadliest Catch, los hijos de Phil trabajaron a bordo del Cornelia Marie, primero como marineros de cubierta, aprendiendo los fundamentos, arrastrando equipos y tirando de trampas. También en la pantalla, Josh y Jake fueron parte de la textura. Limpiaron cubiertas, bromearon con la tripulación y lucharon junto a su padre. Eran la sangre joven detrás de un capitán experimentado. El camarógrafo fue muy diligente en su trabajo, asegurándose de capturar su aprendizaje, su respeto y su fricción ocasional. Todavía no estaban en el centro de atención, pero el centro de atención los estaba observando. Por lo tanto, no fue una gran sorpresa que cuando Phil falleció, ambos hijos se vieran sumidos en la incertidumbre y un mar de preguntas, tales como: ¿podrían continuar? ¿Los fans los aceptarían? ¿Podrían sobrevivir al mar sin el ancla de su padre? Los chicos sabían el desafío que les esperaba si querían ocupar el lugar de su padre. Mira, una cosa es ser el hijo de un capitán, pero otra muy distinta es convertirse realmente en el capitán. Para Jake y Josh, el mayor desafío no fue el dominio técnico, sino estar a la altura de un nombre. Durante mucho tiempo, los fans han asociado a Cornelia Marie con la valentía de Phil. Por lo tanto, cualquiera que viniera queriendo asumir el papel de un capitán Harris tenía que igualar eso o sería descartado. El mar, ya despiadado, se sentía crítico. Por lo tanto, con cada vaivén, cada grito, cada decisión, los hermanos Harris no tuvieron más remedio que enfrentarlo bajo una mirada. En entrevistas, Josh habló sobre llevar ese peso. Mencionó que, medido contra el recuerdo de su padre, esperaba replicar la intensidad de su padre, pero tratar de aportar su propio estilo siempre fue abrumador para él. El ascenso de Josh. A medida que pasaban las temporadas, Josh comenzó a dar un paso adelante. Él y su socio Casey McManus finalmente compraron el Cornelia Marie y asumieron más roles de liderazgo a bordo. Con el tiempo, se convirtió en cocapitán, ganándose el respeto de la tripulación, los productores y los fanáticos por igual. Luego vino Deadliest Catch Bloodline. Bloodline se lanzó en 2020 y llevó totalmente la historia de Josh lejos del hielo de Alaska a un azul tropical. La premisa era que, mientras reacondicionaba el Cornelia Marie, Josh descubrió cartas de pesca hawaianas y notas garabateadas dejadas por su padre. Luego, él y Casey viajaron allá a la costa de Kona de Hawái para interpretar esos mapas, explorar la historia de Phil allí e investigar lo que su padre podría haber estado haciendo décadas antes. El pescador hawaiano Jeff Silva se unió más tarde al dúo, y a todos les encantó el programa porque mezclaba descubrimiento, desafíos de pesca y legado. Con el tiempo, Josh desarrolló su propia identidad. Y a lo largo de 3 temporadas, Bloodline invitó al público a verlo no solo como el hijo de Phil, sino como un hombre que reconstruía los mapas y motivos secretos de su padre. A través de las temporadas de Deadliest Catch, Josh también creció como voz. Los fans lo vieron navegar por tormentas, tensiones de la tripulación, fallas mecánicas y cuotas fluctuantes de cangrejo. En la temporada 18, por ejemplo, abordó cómo se cerró la pesquería de cangrejo real rojo y se recurrió al cangrejo real dorado y al bacalao negro. Todo lo que hizo contribuyó en gran medida a dar forma a la forma en que la gente veía la continuación de Harris. Ya no veían a Josh como un simple marcador de posición. Ahora, para la gente, era un capitán por derecho propio. Para un gran porcentaje de la audiencia de Deadliest Catch, Josh representaba la esperanza. Era el hijo que tomaba el manto de su padre, haciendo un esfuerzo adicional para preservar su herencia mientras seguía luchando con la naturaleza. La historia era convincente, y la gente se inclinó por ella.
Se ganó la admiración por muchas cosas, incluido su coraje en el mar, su liderazgo en la cubierta y su resistencia bajo presión. Fue visto como el heredero legítimo del nombre Harris, pero con la admiración vino el escrutinio. Entonces, así como así, cada paso en falso, cada conflicto de tripulación o mala captura fue analizado a través de la lente de si está a la altura de Phil por algunas personas. Durante su tiempo en el programa, Josh se convirtió en un elemento fijo. Su nombre se entrelazó con el Cornelia Marie. Cuando se estrenó Bloodline, a algunos les encantó la visión más profunda de la familia Harris. Otros cuestionaron si estaba explotando la memoria de su padre. Sin embargo, el atractivo del programa fue real, y aunque algunas personas miraron para ver si podía tener éxito, no pudieron negar la popularidad del programa en todas las plataformas, las luchas personales y los problemas legales. El mejor lugar para comenzar esto es en 1998, cuando Josh Harris tenía alrededor de 15 o 16 años. Por esa época, se hizo una grave acusación contra él, y la acusación fue que había maltratado sexualmente a una niña de 4 años. Este caso permaneció en gran medida fuera de la vista del público durante años, pero resurgió más tarde y se convirtió en fundamental para su caída. El caso involucró a menores en ambos lados, por lo que muchos registros fueron sellados o restringidos en su disponibilidad pública. Algunos documentos judiciales e informes publicados revelaron elementos clave. En 1999, las autoridades arrestaron a Josh y presentaron cargos en su contra después de que los resultados del ADN supuestamente lo vincularan con el crimen. Sin embargo, en lugar de ser juzgado por el cargo completo de agresión sexual, finalmente se declaró culpable de cargos menores, que fueron agresión de 4º grado y comunicación inmoral con un menor. Según algunos informes, su sentencia incluyó 9 meses de confinamiento, más un examen psicosexual como parte del resultado. Años más tarde, en una decisión del Tribunal de Apelaciones de Washington de 2019, los tribunales abordaron las apelaciones relativas al intento de R*P de un niño y la comunicación con un menor entre los cargos de Josh Harris. La opinión confirmó las condenas, argumentando que la evidencia respaldaba los cargos. Para que quede claro, el tribunal encontró pruebas suficientes para mantener las condenas de comunicación con un menor e intento de violación de 3er grado en esa apelación. Sin embargo, en aquel entonces, la gente comenzó a decir que la reducción de los cargos y la declaración indicaban la complejidad y la opacidad de cómo se manejó el caso, especialmente para alguien que era en ese momento un menor. La pregunta más importante seguía siendo: ¿cómo pudieron ocultar esto durante tanto tiempo? Para responder a eso perfectamente, necesitamos entender que hay varias razones interrelacionadas por las que un caso tan grave como este permaneció en las sombras durante tanto tiempo. El primero en esa lista podría ser porque en ese momento Josh era menor de edad y, como resultado, partes del registro legal habrían sido selladas o restringidas de la vista del público. La razón de esto no es que Josh fuera un niño famoso, sino que la mayoría de las veces los casos de menores conllevan protecciones para evitar el estigma de por vida. Otra razón por la que esto puede haberse mantenido en secreto durante tanto tiempo podría ser porque se declararon culpables de delitos menores. Verá, al declararse culpables de delitos menores, en lugar de enfrentar una condena completa por agresión sexual, los elementos más impactantes pueden no haber sido completamente públicos, porque no había necesidad de volver a ir a la corte. Los cargos finales, que fueron **LT y comunicación inmoral, son legalmente mucho menos sensacionalistas que el maltrato sexual. Así que esto les facilitó enterrarlos en expedientes judiciales silenciosos. Además, en 1999, Josh no era una personalidad de la televisión, por lo que la óptica de la caída de una estrella no habría sido un problema. Además, en aquellos días, había poco interés público, medios limitados y no redes sociales. Por lo tanto, el caso podría resolverse silenciosamente sin mucho escrutinio de él. Algunos de los cargos más graves podrían haber estado más allá del estatuto de limitaciones o ser legalmente difíciles de procesar muchos años después, especialmente dados los problemas de evidencia, memoria, testigos y edad.
Todavía puede preguntarse por qué se encontró tan poca información cuando Josh finalmente se convirtió en un pez gordo. Bueno, la verdad es que cuando Deadly Sketch elevó a Josh más tarde, las verificaciones de antecedentes de la red tal vez no sacaron a la luz los registros sellados. La condena anterior no fue marcada o se pasó por alto. Por lo tanto, durante muchos años, el público e incluso probablemente sus colegas no lo sabían. Estos factores combinados significaron que durante más de 2 décadas, la mayoría de los espectadores vieron a Josh como un capitán de pescador en ascenso, no como un hombre con un pasado sombrío. Sin embargo, si bien el caso de 1998 y 99 es el más significativo y explosivo, otros roces legales y problemas personales han surgido a lo largo de los años, aunque no siempre han estado claramente vinculados a Josh. Pero parte del contexto más amplio de las luchas de la familia Harris con la reputación, y directamente hace que la gente se pregunte exactamente qué tipo de persona es realmente Josh. La primera y probablemente la más grave de las acusaciones que la gente ha visto sobre Josh son las condenas por DUI. En una decisión de la Corte Suprema de Washington, se señaló que Josh tenía 2 condenas anteriores por conducir bajo la influencia. La primera fue en el Tribunal Municipal de Seattle en 2001 y en Renton, que también sucedió hace décadas. Esta información ha llevado a muchas personas a dudar de la sinceridad del hombre. Esta duda solo se hizo más fuerte cuando un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de E.U. que describía a Joshua Harris declarándose culpable en 2011 de transportar personas, incluido un menor, por actividad sexual y prostitución a través de las fronteras estatales, salió a la luz pública. Aunque nunca se confirmó que este fuera el famoso Josh, muchas personas creyeron que sí lo era, y estaban ansiosas por demostrarlo. El siguiente incidente que hizo que la gente realmente se mostrara escéptica sobre la familia Harris fue cuando se descubrió que el hermano menor de Josh, Jake Harris, tenía problemas legales públicos, incluidos arrestos por DUI y posesión de drogas. Por ejemplo, en febrero de 2010, Jake fue arrestado bajo sospecha de DUI con una investigación de atropello y fuga. En mayo de 2021, Jake fue arrestado nuevamente por DUI y conducir mientras su licencia estaba revocada. En 2017, Jake fue arrestado en Phoenix por posesión de metanfetamina y Xanax, un cargo grave por drogas. Estos problemas legales que rodean el nombre de Harris solo se sumaron a la tensión ambiental. Y así como así, el público y los medios ya estaban sensibilizados ante la posibilidad de un escándalo. Cuando la tecnología e Internet se volvieron fácilmente accesibles al público, un escándalo se volvió inevitable. Con el tiempo, los fans hicieron circular rumores, teorías de redes sociales, publicaciones de blogs y especulaciones sobre la suciedad oculta detrás de la familia Harris. Nada de esto fue sólido hasta que resurgió el caso de 1998. Pero los susurros sirvieron como un zumbido bajo de sospecha. Llevar un secreto de esa gravedad, especialmente uno que involucra a un niño, puede generar una profunda culpa o vergüenza. Durante años, Josh pudo haber compartimentado, suprimido o racionalizado. Ese conflicto interno puede haber provocado ansiedad, evasión o distancia relacional. Junto con su fama que siguió aumentando, las apuestas solo aumentaron. El temor de que el secreto se hiciera público probablemente se intensificó a medida que su perfil aumentaba. Lo que significa que las decisiones en el trabajo, el comportamiento público y las elecciones en torno a los medios siempre tendrían esa sombra en mente. Josh no solo tuvo que lidiar con la ansiedad de este secreto, sino que debió haber sido un desafío para él confiar en alguien. Después de todo, la confianza es difícil de construir cuando alguien guarda un secreto, ya sea con parejas románticas, familiares, amigos cercanos o tripulación. Podría haber barreras, muros emocionales, autoprotección, comportamiento inconsistente o actitud defensiva. Esto puede incluso haberlo llevado a exhibir un comportamiento arriesgado. Después de todo, a veces las personas con cargas secretas participan en actos autodestructivos o arriesgados como drogas, alcohol y decisiones impulsivas como formas de adormecerse o distraerse. Las condenas por DUI
y la infracción de tráfico, si de hecho se aplican a Josh, en realidad encajan en un patrón de problemas legales relacionados con los impulsos bajo estrés. Aunque todos se sorprenden al enterarse de los incidentes que ocurrieron en 1998 y 99, si miramos hacia atrás, ciertas señales ahora pueden parecer advertencias. Sin embargo, en ese momento eran fáciles de racionalizar. La primera es que durante las entrevistas o apariciones públicas, cada vez que los rumores o las acusaciones se acercaban, Josh generalmente parecía a la defensiva, tenso o evasivo. Además, algunos miembros del personal han declarado que en el ambiente intenso de Deadly Sketch, los conflictos de la tripulación, los colapsos emocionales y las reacciones bruscas a menudo ocurrían con mucha más frecuencia de lo que deberían, lo que puede haber enmascarado una agitación interna más profunda. Finalmente, como vio el público, una vez que el spin-off de Bloodline reveló más de los mapas ocultos y las historias personales de Phil, Josh mostró un lado de vulnerabilidad. La tensión entre revelar lo suficiente y ocultar demasiado puede haber reflejado un patrón de por vida. El desenredo, el escándalo, sale a la superficie y las consecuencias. Todos sabemos que en 1998 y 99, Josh Harris fue acusado de cometer un crimen terrible, y durante mucho tiempo esta información se mantuvo oculta a la gente. Entonces, ¿cómo resurgió exactamente después de estar escondido en archivos judiciales y páginas de opiniones legales? Bueno, la información resurgió en 2022, lo que llevó al escándalo que durante mucho tiempo acechó debajo de la superficie durante tanto tiempo. Comenzó cuando surgieron documentos judiciales e informes que alegaban que, cuando era adolescente, Harris había abusado sexualmente de una niña de 4 años en 1998. Al principio, el rumor no nombró explícitamente a Josh Harris. Pero con el tiempo, los medios de comunicación recogieron la afirmación. Y con las redes sociales amplificándolo, la historia se extendió rápidamente. Uno de los primeros movimientos públicos fue el de Radar Online, informando que Discovery estaba cortando lazos con Harris después de las revelaciones. El sitio también afirmó que la cadena se había dado cuenta del registro legal y decidió que Harris ya no aparecería en Deadly Sketch. La respuesta de Discovery fue muy rápida. Según un portavoz de Discovery, la compañía informó a Radar Online que se le había informado del problema. Aseguraron al público que Josh ya no aparecería en futuros episodios de la serie. Así como así, la cadena comenzó a eliminar Deadly Sketch Bloodline de Discovery en su sitio web, borrando efectivamente el spin-off de su plataforma. La tercera temporada de Bloodline se emitió en 2022, pero después de que resurgieron las acusaciones, Discovery canceló la serie y eliminó sus episodios de su servicio de transmisión. Además, Discovery eliminó la presencia de Harris de Deadly Sketch. En la temporada 19, Harris no apareció en absoluto. La cadena cortó lazos y eliminó sus episodios de la transmisión. Cornelia Marie, el barco fuertemente asociado con Harris y el legado de su padre, también desapareció después de la temporada 18. Las fuentes dicen que Discovery se distanció de Harris y su socio comercial Casey McManus, eliminando el barco y la tripulación de los episodios posteriores. Estas acciones no fueron solo ediciones técnicas, simbolizaron una ruptura en la narrativa. La eliminación de Cornelia Marie fue ampliamente interpretada como el final de la era Harris en Deadly Sketch. El barco había sido un elemento fijo durante años, y su repentina ausencia decía mucho. Después de que todo esto se hizo, la reacción del público fue inmediatamente volátil. Los fans recurrieron a las redes sociales y comenzaron a responder con sorpresa, ira y decepción. Muchos de los fans incluso se sintieron traicionados. Las redes sociales y los foros de fans se convirtieron en los lugares más activos para que los fans discutieran, y comenzaron a participar en debates sobre lo que ya sabían. También aprovecharon la oportunidad para expresar su frustración e incluso intentaron reconciliar al hombre que habían admirado durante tanto tiempo con nuevas revelaciones. Mientras que algunos fans estaban ocupados cancelando suscripciones, otros estaban expresando públicamente su disgusto. El drama no se detuvo aquí, ya que los medios de comunicación
se encargaron y comenzaron a publicar artículos de opinión muy agudos, como si un programa de reality show debiera continuar con alguien presuntamente culpable de asalto sexual infantil. ¿Qué responsabilidad tienen las redes? Los titulares fueron directos e implacables. Las principales publicaciones de entretenimiento y noticias cubrieron la historia. Rastrearon las apariciones de Harris, señalaron la cancelación de Bloodline y contextualizaron la caída. Algunos escritores editoriales argumentaron que Discovery no tenía otra opción. Otros lo criticaron por no actuar antes o por no haber investigado a Harris más a fondo. El debate se extendió a preguntas sobre el sellado de los registros de menores y cómo las celebridades pueden ser consideradas responsables de los crímenes juveniles. Josh Harris mismo proporcionó poca defensa pública. Estuvo en gran medida en silencio en los medios. En una declaración a través de IMDb News, Harris anunció que Cornelia Marie no fue opcionada este año, lo que significa que no aparecería en el programa. Sin embargo, ese anuncio fue expresado en términos pasivos, no opcionado, y evitó las acusaciones legales directamente. No refutó públicamente las acusaciones ni proporcionó contraargumentos detallados en esa declaración. Algunos fans interpretaron el silencio como admisión. Otros mantuvieron la esperanza de una declaración futura. Mientras tanto, la cadena se movía rápido. Estaba claro para Discovery que el riesgo de continuar con Harris superaba cualquier continuidad narrativa o lealtad de los espectadores que quedara para el programa. Las consecuencias fueron dramáticas. Después de todo, Cornelia Marie había sido uno de los barcos insignia de Deadliest Catch. Entonces, cuando desapareció, muchos lo vieron como un colapso simbólico del legado de Harris. Temporada tras temporada, la alineación de barcos del programa cambió. La cadena se inclinó hacia otros capitanes, otras historias. La identidad de Deadliest Catch comenzó a alejarse de la narrativa de Harris. Discovery también manejó el cambio narrativo con cuidado. No hicieron grandes declaraciones sobre la cancelación por causa, sino que utilizaron un lenguaje que enfatizaba la conciencia y el distanciamiento. Eliminaron o editaron escenas y eliminaron Bloodline de los servicios de transmisión, haciendo que el programa y sus archivos adjuntos desaparecieran del archivo oficial. Los fans vieron esto como una forma de borrado silencioso corporativo, reconociendo el escándalo al eliminar la evidencia del mismo. Al mismo tiempo, algunos comentarios de los medios argumentaron que este enfoque atrajo críticas. Algunos sintieron que Discovery debería haber revelado proactivamente las razones detrás de la edición o las cancelaciones. Otros dijeron que era el único movimiento práctico. El registro público ahora estaba ahí fuera, y la cadena necesitaba actuar. Las consecuencias de lo que hizo Josh se extendieron más allá del programa. Casi todo fue arruinado, desde su carrera hasta su reputación y su identidad pública, todo lo cual se volvió bastante inquietante. Así como así la marca Deadliest Catch, que el nombre y el legado de Harris habían enriquecido, ahora se convirtió en una carga. La parte más dolorosa para los fans fue que el legado de Phil Harris ahora se había relacionado con un terrible escándalo. Lo que comenzó como una historia inspiradora de un hijo que continúa el legado de su padre tomó un giro muy oscuro. En muchos sentidos, las consecuencias en 2022 fueron el momento en que el pasado oculto chocó con el presente público. Hasta entonces, Harris había podido navegar por tormentas en el mar, conflictos de tripulación y cuotas de captura cambiantes. Sin embargo, no pudo navegar por un legado que la exposición exigía que enfrentara. El spin-off de Bloodline, tejido en torno al redescubrimiento de los mapas y motivaciones ocultos de Phil, fue cancelado y eliminado una vez que golpeó la controversia, cerrando la narrativa que había atado la identidad de Harris a los secretos de su padre. Cuando Deadliest Catch llegó a la temporada 19, Josh Harris se había ido. Y el programa también dejó a muchos usuarios preguntándose si Cornelia Marie alguna vez regresaría. El programa continúa. Pero la era Harris, lamentablemente, ha llegado a su fin. Dolor, traición y secuelas. Cuando el escándalo público estalló en 2022, las ondas no fueron solo legales o profesionales. Aterrizaron directamente en la vida de las personas.
Para Josh, su familia y los fans que lo vieron crecer en Deadliest Catch, las consecuencias significaron dolor, traición y redefiniciones desgarradoras de identidad y confianza. En el papel, parecía que lo único que Josh Harris perdió fue su plataforma televisiva y su audiencia pública. Pero en realidad, fue mucho más. Verá, durante mucho tiempo, Josh ha vivido su vida en el ojo público, llevando el legado de Harris. Entonces, cuando Discovery cortó lazos con él y lo eliminó de Deadliest Catch, una parte considerable de su identidad fue cortada. Esta pérdida de su identidad fue horrible, y el costo personal de todo fue multicapa. La reputación que una vez fue una base se volvió frágil. Las relaciones construidas sobre la confianza y la admiración con los productores, la tripulación, los patrocinadores y los fans se rompieron. Aunque su salud mental no pudo ser documentada, muchas personas que estaban en situaciones similares han dicho cómo un escándalo como ese puede tensar psicológicamente a cualquiera. Traerá vergüenza, ansiedad y aislamiento. Eso es precisamente lo que le pasó a Josh. Algunas personas creen que el silencio de su parte después de las revelaciones sugiere una retirada del compromiso público, tal vez para proteger lo que quedaba de su vida personal. ¿Qué sabemos de lo que Josh ha hecho desde entonces? La respuesta es casi nada porque han surgido muy pocos detalles fiables. No ha vuelto a los episodios de Deadliest Catch. Los informes dicen que fue retirado del programa y ya no aparece después de 2022. Su última aparición conocida fue en la temporada 18 de Deadliest Catch. En cuanto a las personas con las que John ha trabajado, o las personas que realmente creían en la historia de Harris, el escándalo las obligó a reexaminar lo que saben. Esto llevó a que el legado de Phil se rompiera y la familia sufriera como resultado del escándalo que comenzó. La mayoría de las veces, cuando una figura pública a la que apoyas es acusada de algo grave, la reacción emocional es inmediata. Muchos fans respondieron con sorpresa, disgusto y sentimientos de traición. Las publicaciones en las redes sociales y los foros se iluminaron con «No puedo creer esto», «¿Cómo nos perdimos esto?» o «Parece tan genuino». Esta respuesta de los fans era esperada porque la mayoría había invertido confianza emocional en un hombre que crecía bajo su mirada. Lo habían visto aprender, luchar y esperar. Animarle no era solo entretenimiento, era personal. Entonces, cuando esa imagen a la que se habían acostumbrado a ver a lo largo de los años fue destrozada por algunas revelaciones de abuso, fue más que una decepción. Fue un factor que desestabilizó la historia interna de todos los fans que creían en la persona. La tensión que surgió al cambiar de lo anime a estas acusaciones, son horribles, contribuyó en gran medida a provocar culpa e ira. La tragedia en la historia de Harris es multidimensional. No es solo la caída de un hombre, es el derrumbe de la confianza, una traición a la inocencia y una ruptura en el contrato entre el espectador y la narrativa. En el mundo de Deadliest Catch, la mayoría de las tragedias vienen en forma física. Tormentas, congelación, vuelcos y el peligro interminable del mar de Bering. Esta tragedia es diferente. Es moral, no meteorológica. En las tragedias físicas el riesgo es visible. Ves tormentas, olas, hielo cambiante. Juzgas con conocimiento. Aquí el peligro estaba oculto, escondido en archivos legales y decisiones juveniles. Cuando finalmente emergió, el shock fue más profundo. No fue una confrontación externa con la naturaleza. Fue una confrontación con la vida interior de una persona que creías conocer. La historia también contó con la traición. Los espectadores confiaron en Josh como un vehículo de legado, un hijo haciendo el trabajo duro. Esa confianza se volvió frágil y la traición se volvió en capas. Esto agravó la tragedia principalmente porque la plataforma que lo elevó, Deadliest Catch de Discovery, también había ayudado a hacerlo visible. La historia de Josh Harris, incluso cuando fue desgarradora, hizo que la gente entendiera que las imágenes públicas son seleccionadas. Los actos pasados, incluso ocultos, pueden alcanzarlo. Que la rendición de cuentas importa, y el tiempo no borra las consecuencias. Que las personas detrás de las pantallas tienen historias.
También le enseñó al público que la tragedia invita a la humildad. Nos invita como espectadores a cuestionar cuánta perfección exijo de alguien que admiro. ¿Cuánto invierto en quien creo que es alguien en lugar de quien es realmente? ¿Cómo equilibro la empatía por la complejidad humana con la demanda de rendición de cuentas? Al final, la historia de Harris se convierte en más que el ascenso y la caída de una persona. Se convierte en un espejo, que muestra cómo la celebridad, el secreto, la memoria y la justicia se cruzan. Es una angustia no solo para las personas más cercanas a Josh, sino para aquellos de nosotros que lo vimos, lo animamos y creímos en él. Entonces, ¿qué piensas? ¿Era Josh Harris un hombre que intentaba honrar el legado de su padre? ¿O alguien que dejó que su pasado destruyera todo lo que su familia representaba? ¿Crees que merece el perdón o algunos errores son simplemente demasiado pesados para superarlos? Haznos saber tus pensamientos en los comentarios. Si disfrutaste de este video, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para obtener más historias de la vida real. Antes de irte, mira los otros videos en tu